es algo realmente importante, y de hecho nosotros estamos pensando ahora en ver la forma en que este modelo, que es una cosa bastante sencilla de utilizar, poder hacerla pública para que pueda ser de utilidad no solo para nosotros, sino para algún otro interesado en la temática. Bueno, esto es lo que tenía. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Os invitamos a quedarse por ahí para participar en la mesa de preguntas. Giselle, por favor. Y también Daniel Formoso para pasar a leer las preguntas que van surgiendo, que ustedes mismos han estado enviando al celular y que vamos a compartir con los vecinos. Pueden hacer preguntas, como les decíamos, enviando el número celular 099-741369. Recuerden poner el nombre de la persona a la que va dirigida la pregunta. Va la primera para Formosa. ¿Las densidades de siembra, tanto de riego como sin él, se mantienen igual? Las densidades de siembra. ¿Las densidades de siembra, tanto de riego como sin él, se mantienen igual? Ustedes saben que las densidades de siembra es la distribución de una población en el espacio. De manera que una planta o una especie que se va a instalar en un lugar tiene que tener espacio, nutrientes para desarrollarse. Si nosotros levantamos una limitante como puede ser el agua, puede tener capacidad para desarrollarse sin ese límite, pero comienza a competir por otro tipo de factores, como puede ser el factor luz y el propio factor espacio. Es decir que repito, en riego no tendríamos por qué utilizar densidades más altas que las que se utilizan en Comasacana. Si ustedes revisan, por ejemplo, la densidad de siembra de Pestuca y leen el libro del profesor Carámbula, está en 7 kilos por hectárea, y ahora estamos recibiendo información de que habría que alimentarla incluso hasta 18 o 20 kilos. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, antes se daba vuelta a tierra, ahora se hace siembra directa y hay que contar con un porcentaje de muerte de planta, pero en condiciones de estabilidad de la pastura, con una densidad de siembra, a mi entender, entre 12 o 15 kilos estaría correcta como para mantener pasturas saludables. Muchas gracias. La segunda también es para usted. ¿No pensaron en incluir especies C4 ya que tenían disponibilidad de riego? ¿Por qué y qué piensa de este tipo de especies con riego? Primero porque estaba el sistema de riego que se había ideado o se había planificado era para pasturas, y especie C4 había información en trabajo realizado por India. Lo que nosotros, cuando se instaló y se discutió el sistema, queríamos ver pasturas tipo C3 utilizarlas en sistemas de riego, que era justamente la interrogante mayor que había en la literatura que
caudal en los canales. Sí, es decir, lo que sé. En la mayoría de los casos nosotros estamos midiendo caudales en los canales, por lo tanto vamos a controlar los caudales, lo que con el fin último de mejorar la gestión de las presas o de las fuentes de agua. La próxima es para Rosa. ¿Por qué no considero la sensibilidad a las variaciones de rendimiento de soja? Considero rendimientos que en buenos años se logran en secano. Bueno, dos cosas respecto a eso. Por un lado, en el análisis de sensibilidad, perdón, primero, por un lado tenemos que la variabilidad de los rendimientos, tanto en soja como en cualquiera de los cultivos, está considerada en el análisis de simulación que hicimos de los rendimientos, en el sentido de que en el periodo de vida del proyecto de 30 años, anualmente los rendimientos no son constantes. Esos rendimientos oscilan alrededor del promedio. Lo que consideramos fue un promedio en base a, para el caso en secano, los rendimientos históricos de los últimos años, y en el caso de con riego, los rendimientos que se habían obtenido en algunas chacras bajo riego en esa zona. Entonces, la variabilidad de los rendimientos de soja, de maíz o de cualquiera de los otros cultivos es considerada en ese sentido. Lo que sí podríamos haber hecho, que tal vez por ese lado va la pregunta, es considerar otros niveles promedio de soja o de otros cultivos sobre los cuales los rendimientos oscilen. Pero nada, se podría hacer sin ningún problema. No habría dificultad mayor. Para Rosa también, en el caso que el productor agrícola sea el dueño, ¿cuál sería la rentabilidad del proyecto? Bueno, en ese caso, el análisis de alguna manera se simplifica en el sentido siguiente. Por ejemplo, en el caso del embalse 1, que el caso analizado generaba un intervalo de precios, ahí es suficiente cualquier precio que se fije, ya sea en ese intervalo, el proyecto va a ser rentable. Ahora, ¿cuánto rentable? Bueno, por lo menos va a ser una tasa de rentabilidad mayor al 6,5% nominal, que es la tasa interna de retorno. Luego, ¿cuánto más? A ver, ¿qué podrías...? No puedo hacer el cálculo mental porque claramente depende a cuánto se fije el precio del agua, digamos, internamente a sí mismo. Pero claramente es una tasa de rentabilidad mayor al 6,5%. En el caso del embalse 2, en esa situación en la que el productor sea el dueño del embalse, no es rentable en ninguna de esas circunstancias de línea de base que analizamos, porque no se juntan ambos precios. Cambiando alguno de los supuestos que generen que el proyecto sea rentable, sí, y la tasa mínima va a ser ese 6,5%, que es la tasa de descuento que utilizamos en el análisis. Para Formoso, ¿qué propone para lograr la estabilidad de producción de las mezclas forrajeras a partir del cuarto año? Supongo que la pregunta está hecha en base a pasturas perennes, porque las pasturas de ciclo corto, por algo son de ciclo corto, y desde que se lanzaron al comercio las variedades de achicoria, por lo menos de rojo, y al segundo o tercer año tiende a reducir tu contribución a la pastura. Pero me voy a centrar en las pasturas de ciclo largo, como puede
hay otra forma de mantener y vigilar la forma de pastoreo, respetar sus ciclos, respetar sus periodos de asimilación o de construcción de unidades de reserva y luego no sobrepastorearlas. Por lo que sí es axiomático que si un año se presiona la pastura para sacar el máximo rendimiento, al año siguiente lo cobran con menor producción. De manera que tenemos que organizar un sistema de producción estable. No hay regla fija para eso, sino simplemente conocer la fisiología y la agronomía de cada tipo de pastura que se siembra y después ir a hacer un sistema de pastoreo con categorías y con especies que contribuyan a no presionar una con respecto a la otra. Y por supuesto, la parte de riego no tiene que haber limitantes ni del punto de vista hídrico ni del punto de vista de fertilizantes. No es pensable que se le reduzca el suministro de nutrientes a una pastura que está en alta producción. Por otra parte, pastorear en periodos donde usualmente no tienen crecimiento, como puede ser en parte del periodo de verano, eso meterá a la pastura a un exceso desde el punto de vista fisiológico. Creo que es lo que todos hacemos cuando manejamos pasturas en secano. No cambian mucho la disposición de riego, lo que sí cambia es la capacidad de producción. Para Lisset, ¿no han considerado instalar algún tipo de sistema de filtrado que destrabe para evitar los problemas de reservocero entre los operadores de IMC u otro tipo? No, realmente no nos planteamos esas situaciones porque uno de los objetivos será adaptarnos a las condiciones o a las situaciones que tenemos en el campo. Es decir, tenemos canales de riego con determinada calidad de agua y con los equipos aforadores tratamos de sortear esas situaciones. Y el equipo de hélice, además del mantenimiento que hay que estar limpiándolo, tiene un registrador que es totalizador, acumula caudal. Y nosotros pretendíamos tener, acumula volumen, perdón. Y nosotros pretendíamos tener caudales acumulados, pero caudales instantáneos también. Y quería aclarar algo más de la pregunta anterior, algo que estaba previsto en el proyecto, que era que podía haber en algunas situaciones pérdidas en los canales, pérdidas importantes, fugas de agua. Está previsto que los equipos tengan un sistema de alarma, que manden un mensaje, un SMS, en donde alerta esa situación, o un pico de caudal o una bajada importante. Perfecto, y vamos para la última pregunta para Rosa. ¿Consideráis que en el modelo el coste de la red de distribución de agua en la zona de transformar a regadío? Bueno, cuando nosotros nos referimos al operador del embalse, nos estamos refiriendo al operador no solo del agua que está embalsada, sino también el agua que es distribuida desde el embalse hacia el polígono de riego, o sea, hacia los distintos predios. En ese sentido, lo que está considerado son canales de distribución de agua. En el embalse 2 también está considerado ese levante que es necesario. Y esos canales, lo que está considerado es el costo de arrendar la tierra, o sea, la servidumbre de paso que hay que pagar por pasar por un canal por un predio, las obras aledañas las obras asociadas a esos canales, como por ejemplo algún puente o cosas alambrados que sean necesarios. Y esos canales en realidad no son todos del mismo ancho, sino que a medida que uno se va alejando del embalse, el polígono, el ancho del canal es menor, a costo de anchos bastante mayores en los puntos cercanos a la represa, ya que tienen que llegar con el agua hasta el final del polígono. Y bueno, y lo que asumimos era que los canales tenían un ancho máximo de tantos metros, un ancho mínimo creo que era de 2 metros, dependiendo, o sea, eso está estudiado en función de los caudales necesarios
necesarios para los cultivos que se quieren regar en términos de requerimiento de agua de los cultivos en determinados periodos de tiempo. Bueno, el canal con una determinada profundidad y, por supuesto, el costo de construir el canal en términos de movimiento de tierra de 1 metro cúbico, o sea, de canales de 1 metro de profundidad y por el ancho que recién decía. Y finalmente también lo que consideramos como es un estudio de alguna manera hipotético de una situación bajo riego, es el hecho de que nosotros a priori no conocemos cuál es la demanda de los productores, por lo tanto lo que asumíamos es que los canales se van incorporando a lo largo a medida que se van incorporando a los productores o áreas bajo riego desde ese polígono, tal que los productores que están más cerca son los que se incorporan primero. Pero bueno, es un supuesto que tuvimos que hacer y eso implicaba que los canales se van a lo largo de esos 5 años o 10 años, dependiendo cuánto es el tiempo que demore en alcanzar el 100% del área regada, los canales se van incorporando y de alguna manera angostando a medida que van avanzando en la lejanía del embalse. Bueno, por ahí serían las preguntas que estaban planteadas. En general hay algunas, pero se repiten. Así que los invitamos a hacer una pausa para el café y retornamos después para el resto de las exposiciones. Muchas gracias. Espacio en este seminario para presentar a otras marcas representadas. En este caso se trata de la firma Molecol. Para ello ha convocado el director para América, ingeniero José Antonio Benedicto. José Antonio tiene una extensa y exitosa trayectoria en el área de la tubería de presión. A continuación él nos hará la presentación de la tubería de PVC orientado a todo. Hola, buenas tardes de nuevo. Mi nombre es José Antonio Benedicto. Bueno, es difícil hablar de riego y hablar de protección de aguas sin hablar de tubería. Pretendo empezar con un inicio para que vean ustedes las características del PVC orientado molecularmente y después de esto, el vídeo es muy breve, es un poco más de un minuto, y después de esto me gustaría que explicarles de forma breve también, ya que así lo he comentado, el por qué se comporta este tubo de esa forma, ¿no? Bien. Bueno, ya has visto el comportamiento del tubo, yo creo que con la imagen. Ahora lo que voy a hacer es explicarles de forma breve por qué se comporta así y lo que significa orientar las moléculas del tubo de PVC y cómo varía totalmente su comportamiento mecánico.
Bien, sabemos que la estructura del PVC, de la estructura del PVC convencional, sus moléculas están dispuestas de forma aleatoria, en direcciones aleatorias, de forma amorfa, y si en determinadas condiciones de presión, temperatura y velocidad realizamos unos esfuerzos, en el caso de los tubos son esfuerzos axiales y circunferenciales, logras orientar las moléculas en esas direcciones. Es decir, generamos un tubo que girando sobre los enlaces de Magnepal, lo que hacemos es, al orientarnos, vemos como un enorme mallazo alrededor del tubo. Conseguimos un tubo de estructura laminar, con todas las ventajas que suponen los comportamientos del tubo. Hemos visto las resistencias mecánicas, hemos visto su comportamiento ante el impacto, y luego veremos además que demandamos menor cantidad de materia prima para fabricarlo, obteniendo resultados muy superiores. Luego veremos una pequeña tabla, pero vamos a ir avanzando. Todo esto, por supuesto, que se trata de un proceso físico y sin alterar para nada las propiedades químicas del PVC. Aquí lo tenemos. Bueno, hemos visto un poco en los vídeos, hay importancia de que lo vieran con anterioridad. La resistencia al impacto es aproximadamente 5 veces superior. La elasticidad, el plástico, el PVC de por sí es elástico. Vemos la resistencia a la fatiga. Y un caso que seguro algunos de ustedes, si han estado en instalaciones o contemplan la explotación de redes, ven lo que es la propagación de grieta. En los plásticos es bastante habitual que una vez que se instalan y que por cualquier circunstancia hay piedras polaristas que pueden rayar el tubo, que pueden dañarlo, cuando tienen una sobrepresión, cuando realmente entra un tubo que ha pasado ya 50-60 mil ciclos de vida, tiene una tendencia a la propagación de grieta. Ocurre en el HDP y ocurre en los plásticos convencionales. Esto desaparece al ser la estructura laminar en el PVC-O. Desaparecen las posibilidades de rotura por propagación de grieta. Se han realizado ensayos, quitando en algunos de los casos hasta un 40% del espesor del tubo. Cuando vean ustedes más adelante los espesores, hablamos de que demandamos en algunos casos, tenemos espesores que son inferiores al 50% a lo que marca la norma uruguaya, la norma ISO de fabricación del PVC convencional. Y aun con todo, no evita la propagación de grieta. Bueno, igual cuando hemos visto la pala cargadora que atacaba, en el caso del PVC, podemos ver que la curva de esfuerzo de formación desaparece el valle de fluencia. Es decir, la curva se asemeja más al comportamiento de los metales que a la de los plásticos convencionales. Vemos en la comparación el PEA, el HDPE, o vemos el PVC convencional, el PVC-U, que sí que tiene valle de fluencia, y todos sabemos en los polietilenos que tiene una gran capacidad de elongación, pero que un HDP 100, cuando tiras de él y vuelve a su origen, ya no es 100. Es decir, su MRS se ha disminuido y no va a tener no va a soportar 10 megapascales pasados 50 años como debía de soportarlo, ¿no? No podemos olvidar tampoco las necesidades cuando hacemos un proyecto hidráulicas, lo que le vamos a exigir al tubo. Aquí podemos ver de forma breve también una comparación entre la tubería del PVC-O, el PVC convencional y el polietileno. Demandamos mucho menos material. Esto nos provoca además una tremenda ligereza a la hora de la instalación, que veremos más adelante. Y luego además es el tubo con menor rugosidad. Es decir, cuando vamos a generar un proyecto y necesitamos una conducción de agua, en la sección interior y la rugosidad lo que va a determinar o bien la energía de bombeo que consumimos o bien la cantidad de agua que nos va a llevar al final, ¿no? Esta es una tabla comparativa en la que podemos ver. He introducido solamente los diámetros que entiendo que son más comerciales en Uruguay, de diámetro 110 a diámetro 400. Pueden ver los espesores del diámetro interior y la sección, y en la tabla de la derecha pueden comprobar la diferencia en porcentaje. Es decir, nosotros con un diámetro 110, y no debemos olvidar que he puesto los espesores de un tubo PN10, clase 10,
comparado con un tubo 12,5, que es el mínimo, la mínima presión que contempla la norma, la ISO 16422 de fabricación. Nosotros fabricamos en gama de 12,5, 16, 20 y 25 bares. Hablar en la actualidad de tubos de plástico, de PVC, que soporten 25 bares, sería inviable por los costos y por los espesores si se le demandara el PVC convencional. No sería comercialmente viable. Sin embargo, el PVC lo permite. Lo permite porque realmente demandamos, como les decía, pues en algunos casos podemos ver en un diámetro 250, vemos la diferencia de espesores claramente, y si podemos ver si esto funciona o no funciona. En 250 tenemos un espesor de 11,9 contra 5,4 que da nuestro tubo. Y esto nos permite un 11,69% más. He introducido 3 diámetros que nosotros sí fabricamos, que son 140, 225 y 355, y lo que podrán ver, el porcentaje que aparece negativo es comparado con su diámetro comercial que se fabrica aquí superior. Es decir, ese porcentaje de 0,27 está comparado con el diámetro 400. Con lo cual, a la hora de realizar un proyecto, parece razonable, todos tendemos a buscar el diámetro comercial más próximo. Lo que pretendemos con esto es darle un abanico de posibilidades mayor. No olviden que fabricamos también por debajo diámetro 90 y por encima diámetro 450, 500 y 630. En este momento estamos fabricando la máquina para hacer diámetro 800 y seremos el primer fabricante del mundo que fabrica tubería de PVC orientado de diámetro 800. Vamos a llegar de momento hasta PL20, pero el planteamiento que está a mediados del año que viene estaremos ya pudiendo ofrecer ese tubo de diámetro. Bueno, hemos visto que como resumen todo esto, no debemos olvidar que cuando generamos cualquier proyecto, y los proyectos de riego, que desde el mundo del abastecimiento muchas veces miran por encima de los proyectos de riego, y sin embargo, quizás porque he dedicado una gran parte de mi vida al abastecimiento, a las sectoras, me he dado cuenta que en el riego aparecen una serie de variantes que hacen y que nos provocan ser más sensibles. Los consumos energéticos son importantes, se suele tratar siempre de dinero privado, por lo cual el inversor tiene que mirar con gran cuidado el valor de la inversión, la durabilidad de el costo de los mismos y entre ellos los costos de instalación. Nosotros planteamos que, para que se hagan una idea, un tubo de diámetro 200 nuestro pesa 27 kilos, lo puede transportar una persona perfectamente, y un tubo, lógicamente, que tiene espesores más del doble, pues pesa más del doble. Ya que la base de fabricación es la misma y la densidad del producto es la misma, ¿no? Químicamente, bueno, es más que conocido el comportamiento del PVC químicamente, y en nuestro caso no es degradable. Es decir, no viene al caso, dado en que lo que está basado este congreso, pero disponemos de todos los certificados sanitarios de que no existen degradaciones del PVCO por el sistema de fabricación hacia las aguas que van a transportar. En el caso del riego quizás no sea tan importante, en el caso de los abastecimientos a núcleos urbanos, por supuesto que nos lo exigen como tal, ¿no? Y luego, a la hora de contemplar el proyecto, tampoco debemos olvidar que se trata del tubo con menor celeridad, una celeridad de 293 microsegundos, hoy por hoy, comparado con, aquí aparecen 6 competiciones, pero la realidad es el tubo que mejor se comporta ante el golpe de ariete. Otra característica importante del tubo es la flexibilidad, es decir, el tubo puede doblar, no llega a las características del polietileno, del HDP de doblar, pero tiene una gran capacidad, incluso en diámetros intermedios grandes, como puede ser un 300 o un 400, se adapta a la zanja sin necesitar demasiados accesorios, demasiadas piezas especiales, ¿no? Aquí vemos exactamente lo mismo. Existe una curva y está a su disposición en nuestra web la tabla y la ficha técnica de todos los productos para que vean los ángulos máximos que podemos ofrecer y los ángulos mínimos que exige la norma. La norma exige y nos prueba como tal que el tubo pueda doblar. Puedo adelantarles que un tubo de diámetro 90, pues 6 metros de largo avanza 1 metro, ¿no? Si puede doblar 1 metro. Por lo cual aportamos los radios y por lo tanto la necesidad de accesorios.